Reina Alfaro es abogado director del despacho de abogados Caro y Asociados, especialistas en Derecho Penal Económico. Además, es abogado y licenciado en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. Ha realizado una maestría en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es becario de formación permanente en la Fundación Carolina. Ha realizado una estancia de investigación en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Además, es experto en criminología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. En su experiencia profesional se destaca como oficial compliance o oficial de cumplimiento, director del estudio Caro y Asociados. Además, ha sido abogado asociado al estudio Sousa y Nakazaki y jefe del área penal del Banco República en liquidación. Profesor del máster internacional de una universidad italiana, Teramo, Italia. Profesor de la maestría en Derecho Penal del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos de Managua, Nicaragua. Es profesor en distintas universidades públicas y privadas en Perú y en Latinoamérica. Tiene publicaciones pero muy importantes, como Litigación Estratégica y Técnicas de Persuasión, La Terminación Anticipada en el Proceso Penal, Excepciones, Cuestión Previa y Prejudicial en el Proceso Penal, El Proceso Penal Aplicado, Derecho Penal y Violencia Intrafamiliar, Aplicación Especial de la Ley Penal, Fundamentos de Derecho Penal Económico, Delitos contra la Familia, Manual de Derecho Penal Económico, entre otras cuestiones académicas y científicas importantes. Miembro honorífico del Colegio de Ibarra de Ecuador, miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. La ponencia que va a desarrollar el doctor Luis Reina Alfaro, me voy a permitir leer en este momento, es la titulada Teoría del error de prohibición en la práctica forense penal. Le vamos a ceder el uso de la palabra y le saludamos, pues, como siempre, muy respetuosamente. Doctor Luis Reina, ¿nos escucha? Buenas tardes. Perfecto, fuerte y claro. Buenas tardes, Yeri. Muy agradecido a la invitación para participar en este seminario internacional como parte de la gran actividad que tú desarrollas continuamente con los colegas de nuestro un hermano país de Bolivia. La temática que he propuesto, un poco lo que trata, y esto va en consonancia con algunos trabajos que he venido desarrollando en los últimos tiempos, ¿no? Siempre aproximativo, siempre a modo de mirada inicial, del modo en que se articula los desarrollos de la dogmática nacional, y entiendo que esto es aplicable y se puede trasladar sin ningún problema a los otros países de nuestra región, ¿no? Dado el conocimiento que uno tiene, pues, a partir de colegas y estudiosos como Yuri, en tu caso en Bolivia, en Ecuador Alfonso Zambrano, en Colombia otros colegas. Es decir, existe quizás el consenso de, de, de reconocer la necesidad de verificar en qué medida la teoría y la práctica se armonizan, ¿no? En qué medida la dogmática de un país, los desarrollos de la doctrina penal son reconocidos, aceptados y aplicados por la jurisprudencia del mismo, y viceversa, cómo es que la jurisprudencia sirve como elemento de análisis para la dogmática de nuestros países, ¿no? En unos trabajos recientes, uno sobre imputación objetiva y un pequeño trabajo sobre la teoría del error de prohibición, a raíz del homenaje a Felipe Villavicencio, un poco he insistido en esta problemática que es central, ¿no? La necesidad de generar sinergias entre la dogmática y la jurisprudencia, ¿no? Y esto ciertamente va generando una serie de escenarios que trataremos un poco de reflejar, una especie de consecuencias procesales de toda la discusión dogmática, ¿no? Y creo que esto también es un segundo aspecto que hay que resaltar. Entonces, el primero, sin duda, es la necesidad de, primero, verificar en qué medida existe una sinergia entre teoría y práctica. Ya lo decía Bacigalupo, la teoría sin práctica no tiene utilidad y viceversa. Ciertamente el sentido de todo el desarrollo dogmático es la aplicación ante la realidad forense.
Entonces, esta necesidad de articulación, de sinergias entre práctica forense y desarrollo dogmático, es una primera cuestión que hay que resaltar, ¿no? Y que hay que resaltar destacando las falencias que existen ya de cara a lo que es el estado de las cosas en cada país, ¿no? Yo hablo por Perú y seguramente será interesante en la dialéctica final ver cómo esto aplica también, ¿no?, en la República Hermana de Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque en Perú es evidente que si uno revisa en las diversas temáticas, ¿no? Basta con que uno escoja un tema y haga la contrastación respectiva. Yo lo he podido hacer en materia de teoría de error, perdón, y lo he hecho también en materia de imputación objetiva. Se aprecia con claridad que, por ejemplo, un sector mayoritario de los doctrinarios suelen hacer sus desarrollos basándose estrictamente en los desarrollos teóricos, sin ninguna referencia siquiera superficial al desarrollo de la doctrina jurisprudencial, a la jurisprudencia, ¿no?, a los pronunciamientos de los tribunales. Viceversa, también se aprecia una situación similar, pero un poco matizada. ¿Por qué? Porque en los últimos años en Perú, la jurisprudencia, a partir de la propagación de la idea del precedente vinculante que se materializa ya sea a través de los acuerdos plenarios o de sentencias plenarias, o también de casaciones que tienen elementos vinculantes, ha generado todo un material teórico significativo. Pensemos, por ejemplo, en la nutrida jurisprudencia que existe en materia de lavado de activos, la nutrida jurisprudencia que existe en materia de prisión preventiva, ¿no? Tan nutrida que ciertamente es bastante complicado conocer cuál es el estado actual, el estado del arte, respecto al desarrollo de la jurisprudencia, por ejemplo, en algún concepto tan concreto como el peligrosismo procesal. Esta situación de desarrollo de toda una doctrina jurisprudencial obliga, como contraparte, eso se aprecia más aquellas personas que, como Carlos Caro, que intervino antes que mi persona, o mi persona, y otros colegas muy reputados, José Luis Castillo, ¿no?, Felipe Villavicencio también, en los que nos hemos caracterizado un poco por precisamente dedicarnos al ejercicio libre de la profesión, a la necesidad de articular teoría y práctica por el ejercicio de la función de defensa, ¿no?, de defensa penal, ¿no? Y hemos notado, pues, que, por ejemplo, hoy en día es indispensable para un abogado litigante conocer la jurisprudencia, y es un arma eficaz litigar basándose en la jurisprudencia, ya no tanto en la doctrina, sino más bien en la jurisprudencia. Y esto se aprecia también con claridad, por ejemplo, en estas dos materias que mencioné hace un momento, lavado de activos y en materia de derecho procesal penal de la prisión preventiva. Y hay muchas otras materias en las que el desarrollo de la jurisprudencia ha sido nutrido y notorio, ¿no? Entonces, si podemos sacar una primera conclusión o proponer una primera conclusión, es que quizás los dogmáticos tienen una cuenta pendiente con la jurisprudencia. Hay casos excepcionales. Mi colega y amigo Carlos Caro es uno de ellos, siempre trabaja haciendo referencia a los desarrollos de la jurisprudencia, y nuestro amigo, ¿no?, recientemente fallecido Felipe Vicencio también era un constante en desarrollar sus propuestas teóricas, y esto se ve con claridad, por ejemplo, en su derecho penal parte general, haciendo siempre referencia a la jurisprudencia. En nuestro país, como decía, realmente la jurisprudencia sí ha cumplido más su rol que la dogmática, ¿no? Siempre ha generado una mejor calidad de producción. Al menos si uno tuviera que hacer el análisis, ¿no?, y hacer el cotejo, podría decir que quizás la jurisprudencia ha estado más a la altura de las circunstancias. Sin embargo, también hay que reconocer un segundo aspecto. Seguramente esto se apreciará con claridad también en Bolivia,
y es que cuando se soluciona un caso penal por parte de un tribunal penal, suele predominar no tanto el esquema teórico, el esquema sistemático, ¿no? Es la teoría del delito que asume un determinado jurista, perdón, un determinado magistrado, o el entendimiento de la teoría de la imputación objetiva que, por ejemplo, adopte un determinado tribunal, como la teoría de la acción que adopte una determinada corte. Parece ser que todos estos aspectos quedan de lado y termina predominando el sentido de lo justo, ¿no? El sentido de justicia, ¿no? De la percepción de justicia que maneja o tiene respecto a un caso concreto un magistrado, ¿no? Y esto tiene singular trascendencia, como veremos más adelante, en materia de análisis de ya sea causas de justificación o causas de exculpación. ¿Por qué? Porque es el sentido de lo justo y no tanto la efectiva concurrencia de los presupuestos teóricos de alguna causa de justificación o de alguna eximente, las que determinan una opción decisoria por parte del tribunal, ¿no? Sino el sentido de que la respuesta del tribunal será o no justa. Esto lo vamos a ver con algunos casos de la jurisprudencia, ¿no? que he mapeado, muy abuelo de pájaro, por cierto. Entonces, la segunda idea es el predominio del sentido de lo justo. Claro, y acá viene un problema, porque el sentido de lo justo, precisamente por ese carácter subjetivo, está influenciado por aspectos internos que son propios de la psique judicial, del juez. ¿Por qué? Porque se reconoce que el juez primero, al momento de decidir, tiene una carga subjetiva propia, ¿no? Y esto lo dice con claridad un conocido jurista ligado más bien a cuestiones epistemológicas, Jorge Malén. Él dice, por ejemplo, cito textual, es imposible pensar en una persona que cumplirá la función jurisdiccional, que vive en la sociedad y que mantenga un punto de vista aséptico, neutral e indiferente hacia todo lo que lo rodea. Es decir, se reconoce pues que el juez tiene su propio punto de vista, su ideología, Y esto ciertamente influye en su percepción de los aspectos que son objeto de una determinada decisión judicial. Claro, el problema no es que exista esta suerte de carga subjetiva, y que incluso, ¿no? Jorge Malén incluso lo marca más, ¿no? Cuando hace la relación no solamente entre la decisión judicial con el aspecto subjetivo ideológico del juez, sino que también reconoce que esa ideología tiene que ver con sustratos sociales y culturales. Por ejemplo, la procedencia social del juez, la procedencia de una determinada casa de estudios con una determinada ideología o con un determinado sesgo socioeconómico, van marcando ya cómo es que, ¿no? el tribunal va pensando, ¿no? y solucionando los casos. Entonces, esto es un problema cuando este aspecto termina sobreponiéndose, superando los aspectos de estricta aplicación de la ley, que son los que deberían guiar cualquier razonamiento judicial. Claro, entonces termina ocurriendo que, lamentablemente, por ese sentido de lo justo, que termina, al parecer, siendo relevante la afinidad o empatía ideológica que tenga el juez con una determinada causa. Y a esto le agregamos, como tercer elemento, ¿no? Y antes de ir a este tercer elemento, que es asociado a los gestores atípicos de la moral, vamos a reconocer que toda esta ideología nos permite reconocer, pues, ¿no? que existen en nuestros sistemas esos fiscales o jueces justicieros, ¿no? que son, y buscan, no solamente son, sino que buscan ser, ¿no? imágenes idealizadas de la justicia, ¿no?
al contrario podrían ser más bien elementos más bien de venganza legitimada, y habría que tener mucho cuidado con esos aspectos, ¿no? Sobre todo cuando luego vemos que estos jueces, ¿no? Defienden discursos bélicos, ¿no? Discursos asociados a la lucha, el combate, la guerra, que son discursos bélicos, la guerra contra el crimen organizado, la guerra contra la corrupción, que más allá de lo correcto que sea la necesidad como sociedad de combatir la corrupción, por ejemplo, al momento de usar un elemento o una semántica bélica, se va deslegitimando de la perspectiva de que esa semántica bélica habilita mecanismos represivos que afectan el sentido de un derecho penal en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, este sentido de lo justo, asociado a la existencia de una carga ideológica significativa en los jueces, ¿no? De la cual no se pueden desligar y que a veces o en ocasiones termina sobreponiéndose al imperio de la ley, se complica en la ecuación, o la ecuación se complica cuando le incorporamos el elemento de los gestores atípicos de la moral. Es decir, aquellos sectores, ¿no? Los medios de comunicación, las ONGs, que se consideran, se atribuyen cierta representación social y generan, ¿no? Corrientes de opinión, no necesariamente refrendadas por la legalidad penal, pero que terminan influenciando fuertemente en las decisiones judiciales, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no? Es que se produce la aplicación de la ley, se produce la aplicación de estos elementos eximentes de responsabilidad penal. Precisamente vamos a tratar un poco de aproximarnos a una de las figuras que tiene respuestas quizás más complejas y conflictivas en nuestra jurisprudencia, ¿no? Estos planteamientos tienen su origen, por cierto, inicialmente en una participación de mi persona como panelista en un congreso internacional que suele organizar cada año en la Universidad de San Martín de Porres, y mi alma mater, donde además fui docente muchos años, ¿no? Ellos organizan cada año un curso internacional, y allá por el año 2015, pasó muy rápido el tiempo realmente, no lo noté, porque siempre tenía, ¿no? Las anotaciones básicas al pendiente de trabajarlas. Se trabajó por un conocido profesor catedrático español, Miguel Díaz y García Conyedo. Se discutió el tema del error en el derecho penal, ¿no? Y claro, en mi rol de panelista, mi objetivo fue un poco contrastar, ¿no? los aspectos teóricos que bien desarrolló el profesor Díaz y García Conyedo con algunos aspectos de la práctica, ¿no? No voy a ingresar tanto a la cuestión teórica de lo que es el error de prohibición, ¿no? Y su ubicación sistémica, ¿no? Porque creo que hay ciertos consensos, ¿no? Creo que existe el consenso de que es una cosa que elimina la culpabilidad, ¿no? Porque es, ¿no? La imposibilidad de imposibilidad de atribuir a una persona, no la actuación culpable, porque no conoce que la conducta es contraria a derecho, ¿no? Y realmente no hay mucha discusión, ¿no? Respecto a lo que es el error de prohibición. De hecho, habrá toda una discusión antecedente relacionada a lo que es la antigua distinción entre error de hecho y error de derecho, ¿no? Pero está claro que conforme a nuestra regulación, bueno, pues, utilizó la fórmula del error, una fórmula distinta, ya desarrollada esa discusión, y que parte pues de la idea, ¿no? de reconocer la trascendencia del conocimiento de la antijuricidad como ¿no? elemento central de la culpabilidad, ¿no? El aspecto central, creo yo, y más problemático de la perspectiva forense, es la necesidad de establecer criterios
específicos para determinar cuándo un error de prohibición es vencible o cuándo un error de prohibición es invencible, ¿no? Que tiene efectos y consecuencias jurídicas, ¿no? Cuando el error de prohibición es vencible, en el Código Penal peruano se establece con claridad que el efecto es eximente de responsabilidad, no existe pena. Y en el caso de que sea un error de prohibición vencible, se aplica una responsabilidad atenuada, ¿no? Eh, claro, pero en la práctica, aparentemente, en la teoría también de interpretación o de lectura de nuestro Código Penal, no existe criterio significativo respecto a cuáles son esos aspectos que determinan que una persona actuó bajo un error de prohibición vencible o cuando este error era invencible, ¿no? Y siempre creo que la casuística es un aspecto nuclear, ¿no? Y me voy a referir únicamente a 3 casos, ¿no? Quizás no tan novedosos, pero que son parte de una fase del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú, donde ya la aproximación significativa a estas materias es importante, ¿no? Yo quiero reconocer que nuestra Corte Suprema en el Perú es quizás uno de los, es la jerarquía que más ha hecho por socializar la información jurisprudencial, por democratizar la información jurisprudencial, porque sus decisiones se publican ya desde hace muchos años en línea, ¿no? Con prontitud, ¿no? No se requiere, pues, pedir, ¿no? Las formalidades, y antes la información jurisprudencial era casi un lujo. Hoy en día no, y ya quien tiene un acceso a Internet puede acceder a los fallos de la Corte Suprema. Eh, y eso ya se viene haciendo, y además la calidad de las decisiones de la Corte Suprema ha ido, ¿no?, en significativo progreso y mejora, ¿no? Esto de la mano, ciertamente, también de cambios en la comprensión de otros aspectos no arraigados en el derecho penal, pero sí vinculados con él. Y me refiero, por ejemplo, al aspecto de la motivación, que es otro aspecto central. Un tercer aspecto, diría yo. Hablamos de relación teoría y práctica, hablamos del predominio del sentido de lo justo, y vamos a establecer como tercer aspecto la trascendencia de la motivación para poder comprender la calidad técnica, ¿no?, de un determinado razonamiento, y por lo tanto determinar si, por ejemplo, una decisión en torno a una figura tan compleja como el error de prohibición es correcto o no es correcto. Y vamos a referirnos a estos 3 casos, ¿no? El primero de ellos es un caso de alegación de error de prohibición en un supuesto de violación sexual recurrente, una agresión sexual de menor recurrente. En la ejecutoria del 15 de enero del 2010, recurso de nulidad 16, del 2008, que es que proviene de una región con desarrollo socioeconómico bajo, se podría decir, que es la región de Ucayali, ¿no?, o el departamento de Ucayali. Pues, ¿cuáles son los hechos, no? Era una sentencia absolutoria que era objeto de análisis por, en este caso, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, ¿no? Los hechos no estaban en discusión, o sea, no era una discusión que se basara en la probanza de los hechos, sino los hechos eran consensuados, existía consenso sobre los hechos. Lo que se discutiera si estos hechos podían ser o no subsumidos en la defensa del error de prohibición, ¿no? Y en este caso, el autor del delito era una persona que había cumplido y salía de prisión por haber cumplido una condena por violación sexual de menor de edad. Esta persona sale en libertad y vuelve a tener relaciones sexuales con la misma menor que había agraviado y que había justificado esta condena inicial. La persona salía de prisión por una condena, ¿no?, y vuelve a encontrarse con su víctima de 13 años de edad que, según nuestra legislación, la persona no tiene autonomía para decidir en el ámbito de la sexualidad. La víctima sale embarazada como consecuencia no de ese acto
de violación, el último, sino el anterior, es decir, el que fue objeto de la primera condena. Entonces, queda claro entonces que el hecho no es complejo, es una persona que fue condenada por haber cometido un delito de violación como en agravio de una menor de edad, menor de 14 años, y que producto de aquel había fallecido, perdón, había quedado embarazada la agravida. Sale de prisión y nuevamente, y estando todavía dentro del marco de edad de prohibición absoluta de interacción sexual con menores, en este caso, ¿no? el interno vuelve a mantener relaciones sexuales con la misma persona. La sala penal superior, es decir, la que condena, la sala de juzgamiento, dice lo siguiente, absolviéndolo, por cierto, se absuelve a esta persona diciendo que el nivel cultural de la persona le llevaba a la aplicación del error de tipo invencible, es decir, lo que dice la sala superior es que había un error de tipo invencible. O sea, ya no era un error de prohibición con trascendencia a nivel de la culpabilidad, sino un error de tipo con trascendencia a nivel de la imputación subjetiva. Y segundo, consideraba que había otra razón de fondo, ¿no? Que era el hecho de que necesariamente, dado que el autor era el autor del primer embarazo, es decir, el padre del niño, de la víctima, cuya madre era la víctima, tenía que atender a ese progenitor, la Sala Superior de Ucayali utilizó el concepto proveniente del derecho de menores del interés superior del niño para absolverlo a la persona de la acusación fiscal. Este hecho, este caso se eleva, ¿no? Cuestionado a nivel de impugnación por parte del Ministerio Público. Y al contrario, el argumento es variado por la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que dice es, este no es un error de tipo invencible porque el agente conocía la edad de la víctima. Es decir, no puede decir que es un error sobre la edad del agraviado, sobre la acción típica, porque estaba claro que esta persona sabe que está manteniendo la relación sexual, no hay ninguna discusión sobre el tema, conoce, ¿no? Conoce el hecho, conoce que está realizando el elemento del tipo objetivo del delito, y además sabe que la víctima es menor de edad porque de hecho había sido condenado porque tuvo relaciones con ella cuando era menor de edad. Y luego dice, bueno, también considera que no es aplicable el principio de interés superior del niño porque este es un principio que no tiene que ver con el ámbito de la responsabilidad penal, es decir, es un principio ajeno al derecho penal. Y luego dice, bueno, que el nivel cultural de la persona no le exime de este delito. Hasta ahí, bueno, uno dirá que correcto era el razonamiento correcto, pero bueno, acá comienzan los problemas, ¿no? Cuando la sala penal transitoria de la Corte Suprema, y acá el ponente era un magistrado, ¿no? de apellido Villagui Gómez, señala lo siguiente, ¿no? Que en este contexto, no obstante lo grosado, cito textualmente, del estudio integral de los autos, se observa que el procesado a prestar su manifestación policial con intervención del fiscal afirmó que practicó el acto sexual a la agraviada luego de egresado del centro penitenciario donde se encontraba recluido. La corrección de la decisión de la sala penal transitoria, lamentablemente hay un poco de sonido ambiental que yo no domino, ¿no? Lo que dice es que, dado que esta persona contaba con el consentimiento de la víctima, ¿no? Con lo cual ya no nos ubicaríamos en el plano del error de prohibición, sino nos ubicaríamos quizás en discutir sobre el consentimiento, ¿no? Ya sea como causa de justificación o ya sea como un elemento de exclusión del tipo penal, y luego termina afirmando que se trataría de un error de prohibición invencible, ¿no? Porque desconocía la comprensión del carácter antijurídico del acto sexual reiterativo con la misma víctima, ¿no? Es decir, vamos a darnos cuenta que no se explica con claridad por qué sería un error de prohibición, y no se explica con claridad por qué sería un error de prohibición invencible, y esto enlaza con lo que decía hace un momento.
al inicio de esta intervención, el predominio del sentido de lo justo. En el caso, lo que parecía predominar en el ambiente, lo que se respiraba en el aire, era que el efecto de la nueva inclusión en prisión, reclusión en prisión del agresor iba a implicar el abandono del hijo procreado en un contexto de una relación impropia, completamente impropia por la edad de la víctima, ¿no? Porque además la víctima era una menor de 13 años. Entonces, ese sentido de dejar, ¿no?, en estado de abandono a la víctima fue la que lamentablemente termina influenciando en el sentido de la decisión, no en la corrección técnica del argumento, ¿no? O sea, afecta lamentablemente el sentido de lo justo, termina llevando a que el tribunal utilice lo que encuentra en el despensero para construir una solución jurídica que en realidad no consiste o no se sostiene ni se relaciona correctamente con lo que es la aplicación estricta de la ley, ¿no? Acá es claramente discutible que no se podía hablar de error de prohibición porque la persona era tan consciente que estaba prohibido que había sido ingresado a un establecimiento penitenciario. Y además aquí hay un problema de congruencia porque vamos a notar que la propia sala decía que no había error de tipo, ¿no? Pero sí termina sosteniendo que había un error de prohibición. Y repito, acá está la tercera falla que mencionábamos, que es los defectos de motivación. Los defectos de motivación porque se afirma, se pontifica, pero no se explica por qué. Y esto es más grave, no solamente por el aspecto antes relacionado. Hay otro caso que es interesante, ya sale el núcleo duro de los delitos sexuales, ¿no? Y nos traslada a un delito muy común, que es un delito contra la administración pública, que es el delito de peculado, ¿no? Y este caso es un caso algo distinto, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a este segundo caso y ya luego ir a la parte nuclear de mi intervención, hay que reconocer que en el primer caso que mencioné, el sentido de lo justo, además, no solamente tenía que ver con la desprotección de la víctima en sí, que se quedaba un poco lamentablemente desprotegida porque el padre no iba a hacerse cargo de la manutención del menor, sino porque Ucayali es una región de la zona selva de nuestro país que tiene, pues, en cierta forma, en algunas partes de su población, costumbres distintas, ¿no? Entonces, quizás ahí habría que evaluar si correspondía o no, más bien aplicar la fórmula del error de comprensión culturalmente condicionado del artículo 15, ¿no? Pero bueno, lamentablemente la Corte Suprema salió por esta solución que, repito, más allá del sentido de lo justo, que es difícil valorar por el contexto específico, lamentablemente supone una aplicación incorrecta de la ley, ¿no? El segundo caso que les decía es un caso asociado al delito de peculado, ¿no? Ese era un caso en el que una funcionaria pública, directora de un establecimiento educativo, recibe una donación de otro establecimiento educativo. Es decir, era un supuesto donde la administración pública, a través de un centro de educación específico, hace una donación y le traslada un grupo de bienes a otro centro educativo. Lo que termina ocurriendo es una universidad se lo traslada a un colegio. Cuando recibe los bienes, o mejor dicho, cuando realizan el acto de donación, la funcionaria pública que se iba a hacer cargo de la custodia de los bienes se da cuenta que no tiene fondos para trasladar los bienes, entonces tiene que hacer un gasto que es el gasto correspondiente a la movilidad, ¿no?, que tenía que contratarse para los efectos del traslado. ¿Qué terminó ocurriendo? Que la funcionaria lo que hace es reconocer los bienes que eran, que se declaraban incluso en la donación como bienes obsoletos. ¿Por qué? Porque es una práctica quizás común, ¿no? Que cuando una institución o una entidad tiene bienes, algunos todavía utilizables y otros ya completamente obsoletos, lo que hace es obsequiarlos, pero obsequia todo el lote, ¿no? Y dentro de dentro de la conveniencia de la decisión por parte del donante, es que precisamente se evita el costo de deshacerse de los bienes obsoletos. Y eso lo asume el que recibe la donación. Y esto ocurrió en este caso.
el donante, ¿no? Se desprendía incluso de bienes que no tenían valor o uso, y eso constaba en la entrega de los bienes. Lo que termina haciendo la funcionaria es, antes de que se traslade, ¿no? Vende esos bienes obsoletos a modo de chatarra y logra un ingreso que con ese ingreso lo que logra es subvencionar el traslado y el costo del traslado de los bienes que estaban operativos. Entonces le imputaba peculado por haber vendido esos bienes obsoletos. Y aquí hubiese sido quizás más interesante que la Corte Suprema discuta si acá había una auténtica lesividad, ¿no? Y con ello podía discutir la tipicidad de la conducta, a partir de una lectura, ¿no? Vinculada al bien jurídico, ¿no? y al principio de lesividad del tipo penal, que en el peculado tiene una carga importante o predominante del aspecto patrimonial del Estado. Sin embargo, esto fue tratado en la jurisprudencia como un error de prohibición, ¿no? Porque según la jurisprudencia, ¿no? Ella no sabía, ¿no? No sabía que no podía disponer de los bienes. Y esto nuevamente nos ubica en quizás no solamente el aspecto de la falta de lesividad y por lo tanto la ausencia ¿no? del objeto material del delito, ¿no? Sino que nos llevaría a discutir si realmente este era un error de prohibición o era más bien un error de tipo, ¿no? Cuando yo creo, ¿no? Que tengo una circunstancia que, ¿no? Que es un bien que yo no que no es parte de lo que es la custodia y por tanto puedo hacer uso de él, ¿no? Con estos dos casos reflejamos con cierta claridad que al final pareciera ser la idea general de que la consecuencia o que el destino del caso debe ser el archivamiento del mismo a través de una absolución, el que motiva toda la aplicación legal, ¿no? Y no al revés, no es la aplicación legal la que determina el sentido de la decisión. Si nos trasladamos ya aquí está el aspecto, otro aspecto trascendente, porque cuando uno analiza y trata de examinar la aplicación de una figura como el error de prohibición, no solamente debe bastarle tener la capacidad, o no debe bastar solamente tener la capacidad de distinguir entre error de tipo de error de prohibición y ubicar correctamente una situación como un error de prohibición, sino que hay que realizar el paso siguiente, que es determinar si es un error vencible o invencible. Y eso es otro aspecto bastante problemático. Quizás quien mejor lo desarrolló en Perú, en nuestra doctrina me refiero, ¿no? Fue Felipe Villavicencio, ¿no? Que reconocía pues que en realidad esto era ciertamente determinar la evitabilidad o inevitabilidad del error de prohibición no era un aspecto sencillo, ¿no? Era un aspecto complicado, ¿no? Por el nivel de abstracción, ¿no? Y porque esta aplicación dependía en cierta forma de aspectos culturales y sociales que impedían tener un catálogo de reglas fijas, ¿no? Pero él proponía algunas ideas que creo que es importante tener en consideración, ¿no? Y que guardan además relación con su entendimiento general de la culpabilidad por vulnerabilidad, es decir, su relación ideológica con la fórmula que tiene como uno de sus principales ideólogos al conocido profesor y respetado profesor argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, de la culpabilidad por vulnerabilidad. Y que además tiene un sustrato a nivel de los desarrollos criminológicos, tanto de Zaffaroni como de Villavicencio, que fue su alumno en la Universidad de Barcelona, ¿no? Villavicencio entonces propone tres criterios, ¿no? Primero, para determinar si un error de provisión es vencible o invencible, debe examinarse si el sujeto tenía la posibilidad de obtener información respecto a la contrariedad a derecho de la conducta. Es decir, si podía acceder a información legal, si podía hacer o recurrir a asesoría jurídica, ¿no? Tenía la posibilidad o no de hacer a la comprensión de la antijuricidad del hecho. Segundo, debía examinarse si
en concreto, o sea, no solamente si tenía la posibilidad, ¿no? Si tenía los medios para contrastar la contrariedad de derecho, sino que el segundo paso era verificar si en efecto lo había hecho en el caso concreto. Pues uno puede tener los medios y no hacerlo, ¿no? Uno puede tener la posibilidad de hacer la consulta a través, no sé, pues de una consulta a través de mecanismos de consulta pública y hacer una pregunta a una autoridad pública y, ¿no? Y eso es la posibilidad de abrirse el medio para hacer la verificación de la contrariedad al derecho y segundo, verificar si lo hizo o no lo hizo. Y tercero, y esto enlaza con lo que decían anteriormente sobre los elementos eh, de la culpabilidad por vulnerabilidad, era si era exigible que él pudiera reconocer la antijuricidad de su comportamiento, pero esto respondía, decía Villavicencio, concreto a las condiciones personales del individuo y sus posibilidades relacionadas al grado de instrucción, su actividad habitual y las circunstancias de hecho, entre otros factores. Es decir, lo que dice él es que el tercer criterio pasa por determinar si podemos exigirle a la persona imputada una actuación que haya podido reconocer la antijuricidad del hecho, y eso se realiza, o ese contraste se realiza, viendo todo el sustrato cultural y social de la persona, sus condiciones personales, su grado de instrucción, su trabajo, su educación, los elementos concomitantes del hecho. Y esto nos lleva a una parte probatoria, ¿no? Todos, o sea, cuando un tribunal aborda un caso donde hay posible error de prohibición, tiene que tener probatoriamente establecido ese sustrato que permita evaluar si hay un error de prohibición vencible o invencible. Es decir, esto no solamente es importante por la parte teórica, ¿no? que postulaba Felipe Villavicencio, sino porque le daba una suerte de referencia programática, práctica a los magistrados para poder, y a los fiscales obviamente, para poder, ¿no? Ver si en efecto ese sustrato cultural y social permitía hablar de un error de prohibición vencible o invencible, ¿no? Decía, como queda claro, y creo que es fácil entenderlo, ¿no? Que esto se relaciona con el concepto de culpabilidad por vulnerabilidad, ¿no? Y que se relaciona también con este desarrollo criminológico tan propio de nuestros países, que es el de la selectividad del sistema penal, ¿no? Porque, claro, desde la perspectiva criminológica, esta vertiente que desarrolla con mucha fuerza y que se vea, por ejemplo, muy marcada en la obra de Zaffaroni, desde su famosa obra En busca de las penas perdidas, y que, por cierto, en la introducción a la criminología de Villavicencio hay rasgos comunes, ¿no? Hay una cierta metodología similar. Se parte, pues, evidentemente, de que el sistema penal, sobre todo las agencias policiales, ¿no? En países en los que todavía está tan arraigada, ¿no? Tan arraigada la fuerza del ente policial, ¿no? Zaffaroni decía, pues, que esa selectividad policial era la que terminaba definiendo al delincuente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa selectividad se basaba en aspectos sociales y culturales de la persona, la famosa estigmatización. Entonces, a partir de esa estigmatización se seleccionaba al delincuente por sus condiciones sociales, económicas, ¿no? Si era pobre, si era rico, si tenía dinero, si tenía rasgos eh, eh, raciales determinados, esos aspectos eran los que definían a una persona como delincuente o no. Lamentablemente, decía Zaffaroni, y también lo decía Felipe Vicencio, esto lo que termina generando es que la persona que entra en la red del sistema penal nunca pueda salir. ¿Por qué? Porque siendo inocente, lamentablemente la falta de poder y de independencia de los órganos de administración de justicia, fiscalía y poder judicial no lograban luego hacer, ¿no? Identificar los falsos negativos y sacarlos del sistema penal. Pues bien, como se dan cuenta, esta propuesta teórica de Villavicencio, que creo que es muy útil en la práctica, porque en realidad sí, evidentemente cuando uno quiere analizar la responsabilidad de una persona y su capacidad de asequibilidad normativa, evidentemente tiene que tomar en consideración los elementos personales
propios intrínsecos del imputado en concreto. Entonces, no puede haber una discusión o un caso en el que haya una solución o una discusión en materia de error o de tipo de prohibición sin tener ese sustrato social, cultural de la persona para entender si el error de tipo, de prohibición era vencible o invencible. Esto, repito, se podría trasladar mutatis mutandis sin ningún problema a la aplicación judicial de otras eximentes o de otras causas de justificación, por ejemplo, la legítima defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, la valoración que hace una persona respecto a, ¿no?, a la racionalidad del medio empleado en la defensa es significativa para determinar, ¿no?, si concurre o no una determinada causa, esta causa de justificación. Bueno, he tratado, ¿no?, creo que me pasó un poco de tiempo, lamento estos problemas de transmisión que uno no domina, ¿no? Sobre todo cuando en nuestro país ya estamos pasando otra fase, ¿no?, de confinamiento donde hay menos restricciones. Creo que ha sido ha sido importante esta mirada general a la situación, ¿no?, de la relación, por un lado, de la relación entre jurisprudencia y teoría del derecho penal, y también yo diría del derecho procesal penal, y la necesidad de compatibilizar los desarrollos de la figura del error de prohibición y de cualquier figura de la parte general con el contenido social, cultural de la persona que es objeto del proceso penal. Espero haber dado alguna información de utilidad. Muchas gracias, estimado doctor. Bien, querido doctor, agradecerle por su valiosa participación y aporte a este seminario internacional con un tema muy importante como el error de prohibición y particularmente el error de prohibición culturalmente condicionado. Le enviamos un cordial saludo hasta la ciudad de Lima, Perú, y muchas gracias nuevamente por su clara exposición. Querido Yeri, muchas gracias por la invitación y siempre a su disposición, a disposición tuya y de todos los colegas de Bolivia. Muchas gracias. Gracias, querido doctor.